Estamos de regreso en Básquet al Día. Hoy nos acompaña el entrenador campeón del torneo de apertura de la División Profesional de Baloncesto 2023, Iván García. Raúl, dale la bienvenida a nuestro invitado. Iván Eduardo García Blanco, qué placer, qué emoción, la verdad, tenerte con nosotros. La verdad que yo aprecio y admiro muchísimo a la gente de Cartagena. No sé por qué, cuál es el motivo. Eso viene de hace muchísimos años que nos creó y nació la independencia de Colombia. Debe ser por eso en Cartagena. Bienvenido, Iván. Hombre, muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Raúl. De verdad, muy complacido de estar con ustedes y bueno, y de poder acompañarlos en este programa que de verdad pone una nota muy alta en torno al baloncesto colombiano, la difusión e información del mismo. Gracias. Vamos a hacer un resumen pequeñito de tu carrera, de tu hoja de vida. Tú, bueno, eres bolivarense, cartagenero, jugaste baloncesto profesional, eres egresado, si no me equivoco, de la Escuela Nacional del Deporte. ¿Ok? Sí, así es. ¿Ok? Jugaste profesionalmente con los equipos de Cartagena, jugaste profesionalmente con los equipos del Valle, de pronto se me queda alguno en el tintero. Entiendo que tu primera experiencia profesional dentro de la división fue tal vez con Cafeteros, no sé si hubo una antes. Y No, bueno, no, yo he hecho un recorrido, pues, casi todo el tiempo he estado en Caribe. O sea, cuando se hizo la primera burbuja, yo fui invitado por Nelson Sang y por Jim Howard a acompañarlos en el proceso en ese tiempo era la fusión Caribbean Cimarrones del Chocó. Fue la primera participación. Caribbean no. Cimarrones Sí, no fue con no, Providencia. no, 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 en la primera burbuja, sí, la primera Ah, que se hizo, el equipo se llamó Caribbean Cimarrones del Chocó. sí, sí, de acuerdo. Eh, pero allí la primera burbuja en Cali. en Cali, sí, la Ok, primera burbuja en Cali. Así de es. acuerdo. Allí yo era delegado del equipo, era delegado y ayudaba como segundo asistente. Hacía las funciones y estaba era conociendo la génesis del equipo que se estaba formando. Y desde allí empecé a aprender. En ese año el coach principal era el coach costarricense Rodolfo Fonseca y el asistente era Gabriel Ávila de San Andrés. Y bueno, posteriormente a la siguiente burbuja, fui invitado por el Club Cafetero de Armenia para ser asistente. Ahí fui asistente número 1 y bueno, tuvimos una buena temporada, estuvimos en semifinales y allí fuimos eliminados por Titanes, que ese año tenía un muy buen equipo. Nosotros también teníamos un gran equipo, pero se hicieron unas modificaciones al final que no nos favorecieron con dos movimientos de extranjeros a última hora, que al final yo soy un convencido que eso de moverlos a última hora afecta lo que es la química de los equipos. Y bueno, a la burbuja siguiente, que fue la burbuja en San Andrés, ese año por cuestiones laborales, porque ya se estaba dando la apertura eh, nuevamente de los colegios, de universidades, pues yo por temas de estabilidad estuve en Cartagena, trabajé con el equipo de San Andrés, pero allí hice las veces La pretemporada. estuve en la pretemporada que ellos la hicieron en Cartagena y yo coordinaba toda la logística. Fui un asesor logístico del equipo allí, coordinando todo, que estuvieran los escenarios, las bebidas, el lavado de uniformes, los apartamentos listos para los deportistas. Allí estuve de esa manera. Después, en la siguiente burbuja, fui vinculado con Caribbean como videoanalista. Hacía la parte de videoanálisis y manejo de datos estadísticos. Allí el coach en un inicio fue el coach mexicano Giovanni Rivera. Después él renunció y el equipo quedó a manos de Stefano Stil y posteriormente de Hassan Hawking. Y ya después de ese torneo me dijeron, bueno, Iván, ya tú conoces la génesis del equipo, el intrínculo y el manejo que aquí se da, por donde podemos mejorar. Y de verdad que eso fue una gran ventaja para mí, porque conocía mucho la parte interna del club, así como conocía
la liga profesional, el torneo. Y desde ahí fue que se generó el plan, digamos, de desarrollo y de trabajo con el que empecé en la temporada pasada y al que le di continuidad en esta temporada que recién terminó. Iván, como profesional de baloncesto, jugador en el año 95 con los Bravos del Norte de Cartagena, de mi amigo Eduardo Pardo y Arnoldo Bonfante, al lado de Boris Campillo, de Gabriel Fuentes, y posteriormente Azucareros, Escarlata, como jugador profesional, y de ahí pasaste como técnico. Eso fue tu evolución. Para ti, de esas dos opciones, jugador y ahora técnico, inclusive de la selección Colombia, ¿cuál es la parte que más te ha gustado de lo que cuando jugaste o ahora cuando eres coach? Aunque creo que cada una tiene sus momentos y espacios especiales. Como jugador, la vivencia que deja el juego es espectacular. Me encanta competir. Aprendía mucho. Eso siempre lo he tenido. Yo me acuerdo que en mi primer año en Bravos del Norte hacía algo muy especial. Me reunía en las habitaciones donde se reunían los mejores jugadores del equipo. En ese entonces era Boris Campillo, un colombo venezolano que se llamaba José Luis Mendoza, otro colombo, Tomás Ibáñez. Claro. Ellos se reunían a hablar y yo me sentaba hasta tarde a escucharlo, solo a escucharlo. Y yo decía que si me quedo escuchándolo aquí, algo aprendo. Y aprendía muchísimo al lado de ellos. Siempre he tenido esa conducta de escuchar, de atender y de verdad que de todo lo que ellos decían, cómo jugaban, cómo manejaban las situaciones con directivos, las situaciones de juego, siempre era un gran aprendizaje. Después cuando llego a Cali, me ocurrió exactamente lo mismo. Recuerdo que me recibió Fidel Bedoya, Fidel Lozano, Henry Murillo, jugadores. Alberto García por allá. Sí, también estaba, pero ya no estaba jugando. Porque esa vez que yo llegué era un equipo joven. O sea, ahí inició Stanley Ortiz, inició Milton Gómez, y Ángel Castillo, que eran jugadores muy jóvenes que estaban iniciando un proceso. En ese año se llamaba Toros del Valle, fue el primer equipo, se llamaba Toros del Valle. Lo dirigió el coach Guillermo Moreno, era quien dirigía el equipo, y fue un proceso muy bonito, porque vivenciamos mucho. O sea, yo le decía a todo el mundo, en ese año el equipo del Valle no estaba en los primeros lugares, pero yo le decía a todo el mundo, lo difícil es quedar en este equipo, porque había mucho talento joven, muchísimo talento. Era muy difícil quedar y la verdad sí, fue una de las grandes experiencias. Todavía recuerdo mucho cuando Guillermo iba a entregar los uniformes y recuerdo que me amagaba así con entregármelo y me decía, es que no es fácil que un cartagenero se ponga la rojita. Ya te iba a decir eso. Sí, y eso a mí me llenó de mucho orgullo. Tengo grandes amistades en la ciudad de Cali, grandes amigos de toda la vida, y cada vez que voy a Cali me hacen sentir como en casa y bueno, de verdad que es muy especial eso. Después volví a Cartagena a jugar con Bravos del Norte. Después hice una pausa y terminé jugando ya en el proyecto Azucareros del Valle en el año 2002. Jugué mi última temporada. Ya allí me tocó tomar una decisión porque nació mi hija mayor. Tengo que tomar una decisión y fue o jugaba o ejercía mi profesión como entrenador de baloncesto. Y opté por asumir la decisión de ser entrenador. Desde allí me regreso a Cartagena ya a finales del año 2002 y desde el 2003 inicio mi carrera como entrenador en el Colegio de La Salle de acá de Cartagena, en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y ya posteriormente empiezo procesos con selecciones Bolívar de categorías menores. Recuerdo que en mi primer torneo, coincidencialmente, también llegó a una final nacional
coincidencialmente contra Valle. Fue un torneo que se jugó en la ciudad de Riohacha. Ese año fue porque jugué 2 finales nacionales en mi primer año dirigiendo. Final nacional intercolegiado en la categoría infantil. Eso fue en Armenia. Y jugué la final nacional en la categoría infantil de ligas y clubes en Riohacha. Para mí o sea, siendo esta mi primera experiencia a nivel nacional, llegar a las finales de verdad que generó en mí un criterio de decir, bueno, hay algo que se hace bien, tengo que ver cómo mejorarlo, cómo irlo puliendo, cómo irlo desarrollando hasta que poco a poco fui construyendo mi club deportivo. Bueno, seguía con procesos algunos años de selecciones y allí empezamos a tener ya, después de varios subtítulos, que fueron varios subtítulos en la categoría infantil, después un torneo nacional en Sincelejo que fue sorprendente, fueron 25 ligas, fue una cosa impresionante. De hecho, ahí el equipo campeón fue Magdalena y jugaba Romario. De hecho, con Romario hablábamos de ese torneo. Nosotros, recuerdo, fuimos terceros, pero se veía el talento de todos los chicos allí. Y ya ya antes de pandemia fue que en el torneo nacional sub-17 en Bucaramanga, con el departamento de Bolívar, pudimos obtener nuestro primer título nacional. Allí tenía jugadores que ahora mismo juegan la liga, como es Justin Llerena, o lo es Rainer Torres, que está jugando en Argentina, que ahora mismo está acá en la ciudad, Hanner Pérez. Y allí iniciamos un proceso con un modelo que lo llamé modelo desarrollador de talento, que fue ese el modelo con el que llegamos a Cafetero, en el que queríamos desarrollar un proyecto basado Cafeteritos. eso, queríamos desarrollar un proyecto que pudiera impactar a nivel nacional e internacional con un grupo de jugadores. Por diversas situaciones no se pudo dar y bueno, aún tengo ese sueño, porque el desarrollar jugadores y potenciarlo es para mí uno de los aspectos que más me genera gozo, que más estudio, que más trabajo y en el que me gustaría poder seguir trabajando algún día. Iván, bueno, como dato curioso, se interrumpió la hegemonía barranquillera, pero sigue la hegemonía cartagenera en los títulos de la División Profesional de Baloncesto, me refiero a la dirección técnica. Iván. No. Sigue la hegemonía cartagenera. Pasó de Sí, Tomás para Iván. Sí, a eso me refiero. Sí, Iván, eso es lo que... Iván, bueno, en San Andrés, en las islas, habían venido buscando el título, habían venido invirtiendo para ello, tal vez no de la mejor manera. ¿Qué cambiaste o qué cambiaron en la organización, en la forma de conformar el equipo, en la forma de decidir para llegar a este objetivo? Bueno, había algo muy importante que yo siempre había observado que ocurría en la organización de Caribbean. Voy a referirme a Caribbean porque antes solo tenía referencias por situaciones conocidas, pero de Caribbean se había estado ahí. Yo observaba, por ejemplo, en el primer equipo que fue el Caribbean Cimarrones. Ese era un equipo que debía ser llamado a ser campeón. Ese equipo tenía figuras, o sea, tenía un norteamericano Sí. ex NBA que se llamaba Don Tigrin, que era un jugador que tenía unas características súper impresionantes en la liga, anotaba con mucha facilidad, era un jugador de una estatura muy alta y con una versatilidad para subir la pelota, para lanzar, o sea, ahí estaba Juan Miguel Suero, que era Sí. o es hoy por hoy una de las Dominicano. grandes figuras, acaba de obtener medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí, él ya O había estado sea, antes en Colombia. exactamente con un equipo en Antioquia. Estaba un americano que se llamaba Mike Watkins, era un americano que hacía doble en todos los juegos. O sea, y un dominicano armador que controlaba muy bien el juego que se llamaba Juan Diego Moquete.
yo decía, y este equipo tiene, y adicional a eso, estaba rodeado de muy buenos jugadores isleños. Franklin Ford, Jordy Down, Keith Walter estaba allí en esa oportunidad, Mauricio Fox, que era el jugador novato en esa temporada. O sea, había una muy buena química, estaba Luis Almanza también allí. Y yo recuerdo que el equipo empezó bien, empezó ganando, y siempre recuerdo un detalle que siempre me marcó. Yo recuerdo un juego donde se estaba jugando contra Sabios. En ese momento Sabio lo estaba dirigiendo Bernardo González, y recuerdo que quedaban 5 segundos y Juan Miguel Suero llevaba 28 puntos en ese juego y Don Tigrín llevaba 25. O sea, estaban anotando muy fácil. El coach pide el timeout y dice, la primera opción la diseña para Green, la segunda opción para Suero. Y cuando van a ejecutar la acción, tomó un jugador que no le correspondía y lanzó la pelota. Lógicamente, era un tiro que no estaba programado, fue un tiro forzado y allí se perdió el juego. ¿A qué voy al ejemplo de por qué yo ahí logro detectar? Porque recuerdo que en ese momento se manejó un comentario que decía, no, es que ¿por qué solo la van a tirar los de afuera? Si nosotros la podemos tirar también. Así que no se preocupen, aquí nosotros la tenemos que tirar. Entonces desde ahí se generó una fractura y desde ese momento yo me di cuenta que el equipo no fue el mismo. O sea, ese equipo con esa nómina ni siquiera clasificó. Entonces, desde allí noté una división muy grande entre unos y otros. Entonces, yo siempre tenía marcado esa situación. Siempre decía, o sea, quien esté a cargo al frente de este equipo, lo primero que tiene que lograr es que haya unión, o sea, y que comulguen todos bajo la idea de que lo que va a mandar es la colectividad, que no somos ni unos ni otros, que todos somos un equipo, una unidad, y desde allí, bueno, empecé a construir ese pensamiento en el que decía, si en algún momento llego a estar al frente de la organización, una de las cosas que debo yo establecer de inmediato es generar el modelo o el mindset de trabajo colectivo, de unidad y no permitir que el equipo se nos fracture de manera interna. Ese fue el mensaje con el que llegamos al staff, con el que llegamos a los jugadores. Y de hecho ahora yo empiezo a ver las entrevistas que dan los jugadores, que han dado los jugadores y constantemente observo que el mindset les llegó de buena manera. O sea, lo repiten. Siempre el mindset está establecido de todos juntos, todos como equipo, todos comunidad, y al final se logró mantener. Creo que nos fracturamos un poco a lo último. Fue una fractura a lo último que bueno, se nos salió de nuestro control, pero el poder mantenernos bajo ese criterio era algo importante. Como dato curioso, algo que en algún momento hablaba con Tomás, yo hablo mucho con Tomás Díaz, para mí es un gran maestro, es una persona que siempre me enseña y con el ejemplo me indica desde su perspectiva las cosas. Tomás me decía, para la final, no te enfoques en el básquet. O sea, me decía, ni pienses en el básquet, no mires estadísticas, ni mires nada. Piensa en que el equipo se mantenga junto, se mantenga unido y que nadie te lo fracture. O sea, era algo que Tomás me repetía o sea, de colega a colega, me lo indicaba. Y si te das cuenta, lo pudimos mantener, los jugadores lo tenían muy metido, todos los jugadores. Ahí no había, ahí había un solo equipo. Y al final creo que eso fue la clave de que el equipo pudiera romper ese paradigma establecido que se tenía por mucho tiempo y que se había dado donde los equipos de la isla no habían podido lograr un título. Ese fue creo que el factor que cambió el chip. Para mí,
yo estoy muy complacido de este triunfo que consiguió Caribbean en cabeza tuya, Iván. Para mí, yo tengo una familiaridad muy fuerte con la isla de hace muchísimos años. Me acuerdo yo inclusive de niño, cuando en los años 70 por allá que jugaban la Copa, no sé qué cosa, no recuerdo cómo se llama, que de hecho la transmitían todos los sábados por el canal de televisión en blanco y negro. Me acuerdo la veía en esa época y la época de Pilo Ávila, de yo no me acuerdo, no recuerdo el nombre, y siempre he tenido una conexión impresionante con la isla y mi equipo en ese momento era San Andrés. Una cosa que me llamó mucho la atención y que me llama mucho la atención en el nivel en el que estamos ahora de baloncesto colombiano es que casi todos los equipos tienen un asistente y los asistentes, cosa que no existía, y el asistente es un asistente muy bueno y además casi todos son extranjeros. Caribbean no lo tenía, siempre tenía uno local. ¿Cómo te sentiste con esta ayuda que tenías a este coach que me parecía muy activo, que veía que te ayudaba muchísimo, cosa que yo no veía, por ejemplo, en el caso de Tomás Díaz, con el que él tenía, a diferencia con el que él tenía anteriormente con el Turri? Y Sí, a mí es una ayuda muy importante para mí porque el técnico no alcanza a ver todo el juego y tú necesitas unos ojos adicionales para que te ayuden. ¿Cómo te sentiste con esta ayuda de este, que no sé el nombre pero del no, es asistente? que allí hay un dato muy curioso, o sea, eh, Matías Guisarelli, que es la persona de la que hace referencia, realmente él no es asistente, él es el asesor metodológico del proyecto. O sea, nosotros empezamos el proyecto el 15 de enero y Matías es el asesor, o sea, él era la mente pensante del proyecto. O sea, algún día me gustaría mostrarle todo lo que se generó desde la construcción en cabeza de él como asesor metodológico, porque incluimos metodologías ágiles de trabajo, se incluyó análisis avanzado estadístico, se incluyó modelos de organización de manejo de la información, de diseño y construcción de la información. O sea, para mí fue, o sea, gran parte del éxito de Caribia se debe a lo que Matías hizo con el diseño. O sea, es algo que acá en Colombia todavía no creen mucho. O sea, yo sí creo muchísimo en eso. Yo había trabajado con él en cafeteros y él ahí en cafetero era el preparador físico. Él trabaja en el club de Pepe Sánchez en Argentina, en Bahía Básquet. Él es, él es asesor metodológico Hay que decir que en el Bahía Now Basket Center. tiene todo un centro de desarrollo de jugadores, tiene Sí, unas facilidades que son tal vez únicas en el continente. Sí, es un programa totalmente diferente con la mentalidad típica de Pepe Sánchez, que es un tipo muy avanzado en el tema sí, sí. administrativo y en el tema deportivo. En ese sentido, nosotros trabajábamos mucho con eso. O sea, escuchábamos las charlas de Pepe Sánchez, cómo Pepe Sánchez se dirigía a los jugadores, al manejo, porque es un visionario y ve el básquet de una manera muy distinta. Y desde allí trabajamos en esa construcción. Y eso fue llevado a todo nuestro staff. O sea, Permíteme una dímelo. interpelación para poner a la gente en contexto de quién es Pepe Sánchez. Pepe Sánchez es un jugador argentino que es miembro de esa famosísima generación dorada, se graduó de la Universidad de Purdue, jugó en la No, NBA, creo que fue en jugó Temple, fue en en Temple. Temple, perdón, en Temple, jugó en la NBA, jugó en equipos de Euroliga, y es más allá de lo que fue deportivamente, un tipo muy inteligente. Eso es algo que siempre han resaltado sus entrenadores, Mañano, Lamas, todos, y eso lo ha venido plasmando hoy en ese programa que está llevando a cabo en Bahía. Adelante. Sí, sí, eso es cierto. De hecho, yo en noviembre voy a estar allá eh, viendo y aprendiendo, porque al final es un modelo diferente. Es un modelo que vale la pena ver, vale la pena rescatar aquellos aspectos de adaptabilidad que pueden llegar de buena manera a nuestro baloncesto, a nuestro entorno, y desde allí generar una muy buena aplicabilidad, porque al final es un cambio. O sea, uno tiene que estar abierto y estar dispuesto a dar un giro de 360 grados, porque de verdad todo lo que está organizado, sistematizado y ordenado genera resultados. O sea, yo te doy un ejemplo.
nuestro asesor metodológico nos planeaba siempre 3 escenarios. O sea, no había una planificación, hacía 3 de cualquier, de entrenamiento, de partido, de reuniones. O sea, él hacía 3, él decía, esta es la opción en el escenario ideal, esta es la opción en el escenario que tenemos, esta es la opción en un escenario en el que no se nos puedan dar las cosas. Entonces nosotros llegábamos con esa visión de diferente de las cosas y así eran los juegos. En los juegos nosotros generábamos el plan de trabajo. Ahí estaba mi asistente técnico, era Luis Beleño, pero también tenía a Rafael Rangel, que era el analista de video, que estaba, ellos llegaron ya al final del torneo, junto con Matías. Nosotros generábamos un plan de juego y cada uno atendía diferentes situaciones que ya habíamos planificado, que ya habíamos mirado y lo teníamos claro de que teníamos 3 escenarios que se podían dar y ante los 3 escenarios ya teníamos respuesta que ya habíamos estudiado, que ya nos habíamos reunido y que habíamos analizado de cómo cambiar. De verdad, en ese aspecto para mí se facilitaban mucho las cosas porque uno llega a un timeout ya con datos, uno llega a un timeout con elementos estadísticos y numéricos, uno llega a un timeout con un criterio muy amplio a la hora de transmitirle información concreta a los jugadores. Sí, había algo que era muy chistoso, pero marcó mucho la tendencia. Nuestro asesor metodológico decía, debemos decir cosas puntuales. Él decía tenemos que decir las cosas como si fueran para boludos, o sea, como para niños, como para cosas para boludos, pero digamos 3, máximo 4 cosas para boludos, claras y concretas, que eso es lo que se va a quedar. De ahí para allá no te van a escuchar más. Y al final eso generaba un muy buen impacto. Los jugadores de verdad respetaban muchísimo. Eso es algo importante que le agradecía a cada uno de los jugadores. Respetaban muchísimo esa idea, ese criterio que se transmitía. Y como te digo, o sea, es un modelo de trabajo que a mí me encanta, en el cual llevo 2 años conociéndolo. En esta primera temporada, esta última temporada, lo trabajamos y bueno, es de gran utilidad. Y lo que hace es que, o sea, uno como entrenador es quien toma el mayor número de decisiones en un partido. Por ende, al tomar el mayor número de decisiones, tengo la mayor probabilidad de equivocaciones, que soy el que toma más decisiones. Con este modelo y este derrotero, sigo equivocándome, pero el porcentaje de desacierto disminuye en gran medida. Y eso al final es lo más importante. Muy interesante, muy interesante. Iván, no podía faltar el drama. En ningún triunfo se goza igual si no tiene drama. Fue notorio que no estuviste en el segundo juego de la final. El gobernador de la isla publicó en sus redes un mensaje dirigido a ti en un tono que me pareció inapropiado. Queríamos saber qué efecto tuvo esa declaración en el ambiente hacia el entrenador en la isla y en general qué pasó, por qué no estuviste en ese segundo juego. Bueno, sí, como tú lo dices, o sea, todas las historias tienen su desenlace trágico, su parte trágica. Bueno, en concordancia con lo que te decía, que estábamos tratando siempre, que uno de los aspectos que buscamos era que no nos fisuráramos, que no nos fracturáramos. En ese momento que yo observo el video, recuerdo que íbamos de regreso en la camioneta y me muestra el preparador físico, me dice, a mí te muestro lo que acaba de publicar el gobernador en redes. Yo en ese momento no le presté atención, pero ya al llegar al apartamento ya todo el mundo me empieza a escribir, hey, Iván, mira esto que pasó, que dijo el gobernador y tal. Cuando ya yo lo veo, lo termino de asimilar, yo digo, bueno, caramba, cualquier situación que cualquier persona que sea patrocinador o auspiciante de un equipo tenga que decir, lo más importante sería que me lo transmitiera a mí. O sea, no hay necesidad de hacer un video en redes
para ponerme un mensaje a mí. O sea, Si no hay necesidad de ponerme un tirarte a mensaje la a mí. guerra, esa es la realidad. Exactamente, y bueno, al final eso despertó un sentimiento de, como, porque el mensaje hablaba mucho del tema raizales y demás, la verdad, y creo que se le puede preguntar a los jugadores. En ningún momento hubo ningún tipo de división, el manejo que se dio fue como equipo para todos, pero de pronto, si las personas no conocen el trabajo que se venía haciendo, eh, tienen esa tendencia a lanzar juicios a priori, que es un juicio a priori. Y bueno, yo apenas lo vi, dije, bueno, acaban de exponer al 200%. Y dije, bueno, voy a esperar a ver qué ocurre, voy a esperar a ver qué ocurre con esta situación. Enseguida le escribí al gerente, a Nelson Sainz, le escribí a Jim Howard como dueño y le dije, mire, miren lo que acaba de ocurrir, esto me pone contra la pared porque están levantando un sentimiento que uno siempre había escuchado de que los coaches llegaban y excluían a algunos jugadores por X o Y motivos. La verdad, eso no existía, pero ya al lanzar el mensaje de inmediato, y al final creo que fue en gran parte la mayoría de la gente que no iba al Coliseo o que no estaba cerca del proceso, quienes se les multiplicó ese sentimiento de que viene consuetudinariamente, porque ellos sentían, y bueno, a partir de ahí empezaron a llegar una serie, en primera instancia, de mensajes por redes, de mensajes groseros, o sea, eran mensajes groseros, te estás metiendo con nuestra gente, ojo con eso. Uno dice, bueno, eso es normal que un aficionado lo pueda hacer, o sea, es algo que uno no puede controlar. Pero ya al día siguiente, ya en horas del mediodía, ya empezaron a llegar ese tipo de mensajes, pero a mi WhatsApp. Eh, ya mensajes ya no groseros, sino mensajes saludándome, oh, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Le queremos decir que nosotros aquí queremos ganar y si aquí usted no da un paso al costado, va a pagar con su vida. Yo, Oh, mensajes amenazantes. yo leí eso y me quedé frío. Recuerdo que estaba comprando unas cosas, yo no sabía si moverme, para dónde coger. Posteriormente llega el segundo mensaje, donde me indican que el pueblo isleño está alzado en mi contra, o una parte, porque no era el pueblo isleño, eran las personas que estaban allí hablando, que asumieron ese mensaje, y que bueno, que el equipo iba a ganar y que ellos creían que yo era una persona que no estaba generando lo que se necesitaba para que el equipo ganara. Sí, yo decía, caramba, pero hemos perdido, en la isla perdimos un solo juego. De 14 que habíamos jugado, perdimos uno solo. Y por fuera solo habíamos perdido dos. Yo decía, caramba, pero no lo logro entender o no lo logro dimensionar. Pero al final entendí que era un sentir que no iba a comprobar, no iba a comprobar porque podía ser un niño, podía ser cualquier persona que lo dijera. Yo dije, yo no voy a comprobar esta situación. Primero porque ya al transmitirle eso a mi familia, se generó en mi familia una sensación de angustia, de impotencia, de intranquilidad. Y yo al final decía, o sea, es lamentable que desde lo que yo hago, que uno busca es que el deporte sea un medio integrador, se esté generando este tipo de sensaciones para las personas cercanas a mí. Ahí, gracias a Dios, siempre conté con el respaldo del dueño del equipo, Jim Howard. O sea, si alguien me ha respaldado y me ha dado la mano en todo sentido, ha sido él, el gerente Nelson San también. Y ellos dijeron, Iván, nosotros hacemos lo que tú consideres que te haga sentir mejor, te haga sentir tranquilo. Yo le dije, no, lo que a mí me hace sentir tranquilo es salir lo más pronto de la isla y resguardar mi tema de seguridad. Ya después le dije, ya después pensamos qué continuamos haciendo, pero hoy, en este momento, quiero salir de la isla y de hecho así fue. Jim me llamó, me llevó a su casa, hablamos bastante, me pedía disculpas por la situación ocurrida.
decía que era algo que se le salía de las manos. Y desde allí me prestó la compañía hasta el aeropuerto, siempre estuvo conmigo. Y bueno, yo salí, yo le decía que yo no tenía tranquilidad, sino hasta el momento que cerraron la puerta del avión. Cuando cerraron la puerta del avión, yo descansé y dije, Dios mío, estoy un poco más tranquilo. Y bueno, gracias a Dios, las cosas no siguieron a mayores. Después de eso, el juego se ganó también. Los chicos, o sea, se diseñó el plan de juego. Luis Peleño lo continuó. Ahí estaba el staff trabajando en ese sentido. Y el juego era eso, o sea, como yo le decía a todos, la gente de pronto no, de manera eufórica no entiende. El primer juego de una final es cerrado, es muy cerrado. Es un juego que yo le decía, si tenemos que ganar 2-0, ganamos 2-0, pero necesitamos ganar. Si tenemos que, aquí no hay que jugar bonito, aquí no hay que, necesitamos es ganar. Pero esta victoria nos va a hacer, nos va a abrir el camino para el título, pero es empezar ganando. Pero la gente de pronto no lo entendía, querían que, o sea, yo siempre le decía en las entrevistas, siempre que nosotros ganábamos un juego, llegábamos a la rueda de prensa y por ejemplo, había que cumplir con más de 5 ítems. Había que ganar, era el primero. El segundo, había que ganar y por amplia diferencia. El tercero, había que ganar por amplia diferencia y jugar bonito. El cuarto, ganar por amplia diferencia, jugar bonito y poner a jugar a todos los jugadores, los raizales. Después había que ganar, jugar bonito, ganar por amplia diferencia, que jugaran los raizales y que desarrollara jugadores. Entonces, yo decía, en algún momento uno no le va a pegar a todos los números de la lotería. O sea, es casi imposible pegarle a todos los números de la lotería. Entonces yo sabía que si llegábamos a la rueda de prensa siempre, si ganábamos, pero no se jugaba bien, no, pero es que se ganó y no se jugó bien. Si ganábamos y se jugaba bien, no, se ganó, pero ahora no jugaron los de acá. O sea, era una baraja de opciones bastante amplia y en la que, o sea, habría que ser un mago para poder cumplirlas todas. O sea, creo que es algo muy difícil de cumplir, sobre todo en un criterio tan competitivo y muchísimo menos en una fase tan cerrada como lo era la final. Está muy claro todo lo que tú has dicho. Hemos conversado mucho con Víctor sobre el tema de lo que es una final. E inclusive, no solamente las finales en Colombia, sino muchas finales alrededor del mundo. Y la base de un equipo para jugar una final son 8 jugadores. Y tú tenías los 8, que son los 4 extranjeros, Romario Roque, Andrés Ibargüen, Chiquillo y Michael Jackson. Eran los 8 tuyos. Los otros 4 son para cumplir una planilla y de pronto cuando fueran ganando por amplio margen, los metes a ser amable a la gente. O se necesitaran roles específicos. Correcto. Al menos en ese primer juego entra William Cabeza, que yo hablé con él para que fuera directo con Mace. Y, o sea, son roles específicos. Uno no puede ampliar la baraja de manera tan contundente. Entonces, analizando yo más profundamente los jugadores que ha tenido la isla desde otrora, tengo yo, por ejemplo, a Pilo Ávila, a Julito Bush, a Lindor Manuel. Más adelante tengo a Jerry Ben, a Randy Stephen, a Mongo Chinchilla, a Tevin Gordon, que paz descanse, Javier Gordon, Héctor Líber, Jimmy Palmer. Y de esa camada, solamente yo veo, para mí, a Michael Jackson. ¿Qué más tiene la isla, Raizales? ¿Qué tanto te exigían ellos que puedan mostrar un nivel que de pronto sea Michael Jackson? Aparte de pronto, pues Williams es una persona solamente para un curso puntual. Michael Jackson es un jugador y Cabezas que no lo vi. O sea, ¿a quién más tiene la isla que pudiera de pronto realmente exigirte para que lo pongas a jugar? No, o sea, en la isla hay un gran potencial, o sea, hay un potencial enorme. O sea, si de pronto nosotros observamos la temporada, observamos jugadores como Keith Walter, como Keenan Martínez, jugadores como Emil Williams, jugadores que estaban creciendo o crecieron dentro de la idea de juego que estábamos proponiendo. El caso de Maynor Rey,
el mismo Mauricio Fox. O sea, en la isla hay muchos jugadores que si nosotros le generamos unos buenos criterios de desarrollo, que era lo que estábamos, o la propuesta era eso, la propuesta que se hizo, y si le preguntamos a ellos, a los jugadores, ellos estaban muy claros en eso y lo estaban asumiendo de gran manera. O sea, para mí, un jugador como Kines Martínez, que ya entendía su buena ubicación de los espacios, cuando acelerar, tenía un excelente tiro de larga distancia, cuando tenía una buena toma de decisiones para ir al canasto. El mismo Keith Walter, jugador muy versátil, que con un tiro exterior que lo estaba afianzando, pero que yo le decía, miren, lo que pasa es que en estos momentos necesitamos Keith, Kines, ellos tienen que mejorar su composición atlética, porque en los mismas defensivos, situaciones defensivas, los equipos siempre lo atacaban. Yo recuerdo siempre que jugábamos con Team Cali, yo decía, bueno, ahora viene, yo empezaba con Key, que lo hacía, nos estaba dando mucho en la ofensiva, pero muchas veces en defensa ya yo sabía que Guillermo enseguida en cualquier suite iba a un cambio con él, y Key lo entendía y lo asumía de gran manera, lo trabajaba muy bien, decía, coach, yo voy a hacerlo siempre mejor, voy a mejorar mi parte atlética porque lo entiendo. O sea, todo requiere de tiempo, pero tiempo con un norte. O sea, no es decir que tiempo no, pasan 5 años y el jugador no hizo nada y ya por el tiempo va a mejorar. No, tiempo con un norte, con unas indicaciones, con unos criterios que eran los que los chicos tenían, se les estaban dando. Eso yo les decía, o sea, para mí en 2 años máximo, todo el talento local va a ser de jugadores isleños, pero obedece también a un proceso creado para tal fin. Y así lo pienso aún. O sea, aún lo pienso porque los jugadores han entendido que no es volvernos islas jugando, es volvernos una cordillera, una montaña muy fuerte de trabajo, y ellos lo entendieron. De hecho, el mismo Michael Jackson, cuando llega, me dice, coach, estoy aquí, he visto cómo está la estructura, cómo es el mensaje del equipo, y estoy para hacer lo que haya que hacer por ganar, porque queremos ganar, quiero ganar, y aquí me sumo en esa filosofía. Creo que al final ese es, o sea, independientemente que se hubiese obtenido el título, ¿no? Porque desgraciadamente los procesos los miden por si el resultado es de victoria o es de derrota. Yo sí tenía claro que independientemente que ganáramos o perdiéramos, la semilla del trabajo se ha sembrado ahí en la isla. Era un trabajo pensado a futuro. De hecho, en la temporada pasada yo trabajaba con los niños desde los 8 años, 12 años, 13, 14 años, porque sé de la gran oportunidad que hay en el desarrollo de chicos con amplio talento. El talento atlético es una gran ventaja que se tiene, esa capacidad de salto, esa rapidez, esa destreza que se tiene, y eso conjugada a una buena lectura de juego, un buen pensamiento táctico, una buena toma de decisiones. Yo le decía al dueño, de hecho yo en el proyecto que le pasé le decía, o sea, en 3, 4 años San Andrés va a estar poniendo jugadores de gran importancia en el baloncesto nacional e internacional, jugadores con una característica distinta. Yo siempre tomaba como ejemplo una frase de Ginóbili después de que terminan eso fue como unos Juegos Olímpicos, donde él decía así, el pueblo argentino cree que para ganar hay que poner huevos. Sí, y cree que para ganar únicamente necesitamos huevos. Y él decía, sí, hay que poner huevos, pero primero hay que aprender a jugar el básquet. Hay que jugar básquet. Cabeza. Si tú juegas básquet y le pones huevos, ahí sí vas a ganar. Eso siempre, ese mindset lo ha tenido establecido. Un mix que no lo puedes dejar a un lado. No, exactamente. El mensaje de Ginóbili es que ahí hay que jugar básquet. Exactamente.
Tú nos dejas varios mensajes interesantes ya como para ir redondeando esta charla. Nos deja como mensaje la importancia de la planificación y de la metodología para llegar a los objetivos, de la importancia de los datos para tomar decisiones, ¿cierto? Que la planificación va en lo general y en lo particular, no solamente planificas el torneo, sino que planificas cada juego, planificas los tiempos fuera, la importancia de la comunicación, de la calidad de la comunicación en los tiempos fuera, como también la importancia de construir mentalidad de equipo, conciencia colectiva, todo eso es muy importante en los logros. Algo que yo creo que nos debe quedar muy claro de esta charla también y de la historia que nos has contado, es que la violencia es inadmisible. No Total, podemos total, permitir o sea, ningún tipo de violencia en el baloncesto, en general en nada, pero no podemos permitir ningún tipo de violencia en el baloncesto, ni siquiera la violencia verbal, sí, ¿cierto? es que Víctor, yo creo que quizás el mensaje, uno de los mensajes más contundentes que debemos nosotros eh, difundir es que realmente, o sea, el deporte tiene que ser paz. Primero tiene que ser paz. Eh, las rivalidades son deportivas. Tú me ganas, yo te gano. Pero al final todo termina. Creo que hay un ejemplo entre Andrés Ibargüen y Tony Trocha en la previa, creo que al tercer juego, donde Tony Trocha le dice, hoy vas a coger golpe. Y Andrés le dice, ¿quién? Voy a Yo. Primero coges tú y después dice, todo queda aquí. Ellos son como hermanos. Es el entendimiento de eso, de que el deporte te da una rivalidad que te genera un ambiente muy especial. Ganar o perder te genera un ambiente muy especial. Algo que creo yo que sí debe cambiar es que se debe cambiar de manera rotunda esa conducta, por lo menos porque yo no soy el primer entrenador que No, amenaza no, en la isla. no, 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 no lo es, No soy no el lo primer es. entrenador que amenazan en la isla. delicado, Además, mira, delicadísimo. Entonces, tenemos varios entrenadores que se han ido antes de que termine el torneo. Hablaste de Rodolfo Fonseca, El hablaste de Giovanni costarricense. Rivera, antes estuvo Esteban Gatti, en fin, algo no está bien allí. sí, sí, y creo que eso, el mensaje que yo le doy a toda la gente de la isla es que deben entender que el apoyar al equipo no es irse en contra de las personas que están dirigiendo el proceso. Apoyar el equipo es acoger el equipo. Yo tengo una anécdota, te la voy a contar porque esa anécdota para mí fue sorprendente. Eh, se, Cuando íbamos a empezar la serie con Titanes, uno de los aficionados llega donde Nico Paleta y le dice, hey Paleta, como no meta más de 10 puntos en el primer juego con Titanes, te las ves conmigo, tú no sabes ni lo que te va a pasar, que te correteo. Entonces Paleta lo mira sorprendido y le dice, yo no sé si vaya a meter 10 puntos, pero creo que voy a hacer todo lo que se requiera para ganar. Entonces, la aficionado le dice, no, no, aquí no es así, y ojo que te tengo entre ojos, le dice. Y ese mismo aficionado, cuando terminamos el primer juego con Titanes, yo voy saliendo, que fue el que fue de local, y lo ganamos, me llama, hey, Cojo, ven acá, me dice Cojo. Y yo llego donde él y se saca del pantalón una lata de cerveza llena, pero una cerveza caliente, y la besa y me dice, mira, estaba destinada para pegártela en la cabeza, oíste, estaba destinada para pegártela en la cabeza. Yo lo escucho y me lo quedo mirando y yo no sabía si reírme, si llorar, y yo le digo, bueno, no hablemos más, déjame irme para mi casa y me dice, ya sabes, aquí la tengo, y me dice, la guarda. Entonces, apoyar, apoyar no es irte, o sea, el mindset allí es apoyen el equipo va a tener situaciones buenas, situaciones malas, pero si tú crees que apoyar es afectar de manera directa la conciencia de seguridad que uno pueda tener, no lo es. De hecho, coincidencialmente también se daba que el equipo jugaba mejor fuera que en casa y era porque la tensión era muy alta, porque sí había muchísima gente que apoyaba, pero había muchas otras personas que el apoyo era amenazante.
No era un apoyo de solidaridad, era un apoyo amenazante. Si no lo hace, o sea, eso debe cambiar. O sea, no creo que sea yo quien lo vaya a cambiar, pero sí es bueno dejar el mensaje. Es bueno dejar el mensaje y que se entienda que el apoyo debe ser solidario, no un apoyo amenazante e intimidante, porque desde ese apoyo amenazante e intimidante se generan reacciones de violencia. O sea, eso lo que hace es que se dé una cadena de violencia. Otra persona que no fuese yo con tanta paciencia hubiese reaccionado también de manera violenta, hubiese dicho, dejo aquí. O sea, al final el mensaje es, o sea, la intimidación no es apoyo. La intimidación es violencia, no es apoyo. Raúl, pregunta de cierre. Sí, no, estoy consternado, Iván, con todo lo que nos estás diciendo. Estoy tremendamente triste, como tú lo acabas de decir. No sé si llorar, no sé si reírme, no sé, me da tristeza, mucha tristeza lo que nos estás diciendo. Quiero de pronto cerrar con 4 preguntas rapidísimo, porque nos contestes rápido. Que me hables sobre la cancha que dijiste, una cancha en la cual ya nadie quiere jugar en esa cancha, sobre el arbitraje, el sistema de juego que jugamos, ¿qué te parece? Y si es cierto que vas para Cafeteros. Bueno, antes de cualquier cosa vale aclarar que así como en la isla habían aficionados de ese estilo del que estoy hablando, también había una gran parte de aficionados excelentes, gran parte que llegaban donde uno de buena manera, que siempre estuvieron apoyando, parte de la prensa que conoció el trabajo, gran parte de la prensa fue muy consciente de que estábamos haciendo un trabajo para el equipo. O sea, eso también vale la pena aclarar porque no quiero generalizar ni dar un Sí, estigma. sí, claro, claro, claro. Son Eso, malos buenos, siempre somos malos buenos. exactamente. Total, Son mucho más las personas buenas que generaron total. ese entendimiento y ese apoyo basquetero. O sea, había gente que Y uno siempre... desafortunadamente, Iván, perdón, desafortunadamente ese punto negro en la hoja blanca es lo que más sobresale. Sí, Pero exacto. desafortunadamente es así. Sí, así es. Bueno, el tema de la cancha, sí, la cancha sigue siendo un tema difícil, puesto que la cancha está ubicada muy cerca del mar, o sea, de donde está el mar a la cancha creo que hay unos 50, 60 metros. Entonces, el nivel de salinidad siempre es muy alto y esa sal, al ingresar, que entra por diferentes lados o espacios del Coliseo de Ginny Bay, hace que la cancha se ponga muy lisa. No sé cuál sea la solución, se han planteado muchos aspectos de No, pero solución. también hay muchos desniveles, demasiado Ok, desniveles. ese desnivel se dio por un préstamo que se hizo de la cancha, fue llevada a Providencia y cuando la regresaron, parece ser que quedó varios días dentro de unos containers, quedó expuesta a condiciones atmosféricas abiertas y la cancha tuvo, o sea, la horizontalidad de la madera tuvo Se deformó. cambios, tuvo alteraciones. Y bueno, a partir de allí sí, la cancha, hay muchos jugadores que dicen, o sea, es muy difícil jugar aquí, sobre todo cuando está muy lisa, porque lo de los desniveles es manejable, podemos decir, pero cuando ya no hay adherencia en la superficie donde ellos afirman, es donde los jugadores más tienen esa situación de problemas. La segunda pregunta no la recuerdo. Arbitraje. Bueno, el arbitraje, o sea, yo creo que de la misma manera en que estamos creciendo jugadores, estamos creciendo entrenadores, es de la misma manera en que deben crecer los jueces. De O sea, yo acuerdo. soy un partidario que debe haber una renovación y creo que eso fue la apuesta que le hizo la liga. Yo solo la recomendación que doy es que debería haber también, así como nosotros estudiamos el juego, debería haber una retroalimentación en ese sentido. Es lo que yo pienso porque a veces uno ve que la misma situación de error, que a veces es o de toma de decisiones del juez o conceptual, se repite
Entonces uno dice, si ya una situación se repite, creo que no se está analizando a profundidad. Pero de que haya nuevos jueces, creo que es importante porque es una liga que está creciendo y que todos debemos crecer a la par. ¿Qué día hablábamos de que fuese importante también que de pronto para las finales pudieran traer uno o dos jueces FIBA que de alguna otra manera estuvieran también retroalimentando el proceso de crecimiento de nuestro juez? Sería también, o sea, una recomendación personal, pero creo que es una sugerencia que podría aportar. Y la tercera, me recuerdo la cuarta. Sistema del juego, ¿cómo te pareció empezar de No, visitante? yo sí creo que allí debe darse una modificación porque por lo menos nosotros nos consideramos que fuimos el segundo mejor clasificado y Algo favorecido. al final de cuentas siempre tuvimos la ventaja, o sea, arrancar de local, por lo menos en la serie contra Titanes, arrancar de local Claro. a una serie de 3 juegos y uno con la fuerza de ganar el primer juego, le da a uno una ventaja, o sea, prácticamente la localidad sentimos nosotros. Y de la misma manera lo fue ya en la final con Cafeteros, ganando 2 juegos de locales y ya quedando uno solo, es una serie totalmente diferente. Diría eh, sé que en algunos casos se hace por tema de costos, de eliminar los costos de viaje. Oye, es que esos costos, yo no estoy de acuerdo con esos costos. O Raúl, sea, pero ya la liga anunció que a partir del no. siguiente semestre Sí, se van a jugar playoffs de 5 juegos en formato 2-2-1, arrancando en la sede del mejor registro, así que ya eso está resuelto. Ok, sí, ok, sí, sí. es que me llamó la atención de los costos, pero los equipos gastan más plata en dar jugadores con tiquetes, sacándolo, echando, no sé qué vaina, que lo que puede costar eso. Y los otros cafeteros, va para cafeteros, me dijeron. No. Yo en este momento, o sea, en este momento no he hablado. Ayer hablaba con el dueño de Caribbean, me dijo, el lunes hablamos. Para mí es importante, vuelvo e insisto, Caribbean ha sido la organización que me ha brindado la oportunidad de debutar. Han confiado en mí. Primero siempre voy a hablar con ellos. Ellos siempre serán la primera opción, pero sé que si no hay una buena percepción del trabajo en el público local, pues uno tampoco puede forzar las cosas. Uno no puede calzar 12 e intentar meter el pie en un talla 9. Creo que eso es importante. Creo que ya se adelantó un trabajo con la gente de la isla. Eh, Ellos ahora pueden gozar de un título, de un modelo que pueden continuar, como no pueden continuar, pero al final nosotros hicimos el trabajo. Yo siempre le doy la prioridad a ellos porque me dieron la oportunidad de debutar y de generar un buen modelo de trabajo allá. Pero primero yo hablo con los directivos, con Jim Howard, con Nelson Sanz, y ya posteriormente sí tomaré una decisión. ¿No? Yo con Cafeteros no he hablado nada, ni con ninguna otra organización. En este momento estoy aquí en Cartagena, en mi casa, trabajando ya con mi club. Ayer hicimos una clínica con un coach americano que vino, un coach amigo que se llama Aaron Tavita. Estamos haciendo baloncesto, que es lo que me apasiona. Yo trato de no detenerme en ese sentido, de aprender, de seguir aprendiendo de todo el que viene y nos puede generar un criterio de aprendizaje y ya posteriormente mirar qué hay para hacer, cómo pueden seguir las cosas, siempre y cuando siempre podamos tener una buena sinergia de trabajo y sea una organización que crea en eso, que crea en procesos de trabajo, que crea en modelos organizados, en dar estructura y que no solo sea el resultado el que mida la capacidad de favorabilidad de un proceso, que sea el proceso mismo el que pueda hablar por la calidad del planteamiento que se genera. Iván, muchas gracias por su tiempo y Gracias a esperamos ustedes. seguirte viendo por muchos años en el baloncesto colombiano y en la selección colombiana. Raúl, Men, despide. men. Iván, la verdad es que un placer increíble. Nos hizo falta muchísimas conversación, Total. muchísimos temas para seguir conversando, pero la verdad que no queremos aburrir tampoco a nuestros seguidores.
excelente entrevista. Gracias por tu tiempo y que sigas cosechando éxito. Y por favor, necesitamos un título con la Selección Colombia. Ojalá haya ahí algo raro, algo bueno, algo mejor para conseguirlo. No sé desde qué punto de vista. No, todos anhelamos que nuestra selección siga creciendo. Ha venido creciendo de la mano de Guillermo, de Tomás, de Raúl. Y bueno, lo que hacemos siempre es aportar. Creo que todos vamos creciendo. Allí para mí la experiencia internacional me ha abierto, si la visión era en ángulo de 45 grados, ahora mismo está hacia 180 y aspiro a que sea de 160 porque siempre todo da un gran aprendizaje y la aplicación de ese aprendizaje creo que es el ejercicio más importante que se puede tener. Así es. Saludos. Esto fue Básquet al Día.